Amén, amén, amén. Estaba compartiendo un poquito. Básicamente estos días he tenido esas mariposas, como le dicen, en el estómago, donde uno se siente como, Amén. Señor, tú vas a hacer Amén. algo poderoso, grande. Y yo sé que quedaré establecido. Cuando hablaba del tema sobrehumano, tenía que ver con lo que Gloria a Dios puso en tus manos, Dios. sobrenatural, algo que va por encima de lo que el hombre puede percibir en su naturaleza, algo que básicamente Dios ha creado para que nosotros podamos vivir bajo esa gloria maravillosa. Quería compartir un verso para que así nos puedas bendecir con una palabra. Se encuentra en Mateo Amén. capítulo 26, verso 41. Y dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, mas la carne es débil. En una versión más antigua dice: mas la carne está enferma. Y digo, wow, Señor, ¿cómo es que el espíritu está dispuesto? ¿Hasta qué punto puede llegar el espíritu? Y esa incógnita es la que muchos tienen, porque no entienden que no hay límite en el espíritu. Él está dispuesto a transformar, dispuesto a regenerar, dispuesto a levantar, dispuesto a bendecir, dispuesto a guiar. Es decir, el espíritu está cargado de una gloria tan poderosa, mas la carne es quien quiere limitarlo. Amado guerrero, cuéntame un poquito sobre esto y la vida que Dios te está llevando manifestada, esta vida Mira, espiritual tan linda que estoy ese escuchando. versículo me lleva mucho a Romanos, cuando la Biblia de ocuparse de las cosas del Espíritu. Y cuando uno se ocupa por las cosas del Espíritu y no vive por las cosas de la carne, nunca va a poder caer en pecado. Wow. Y cuando tú hablabas de velar nuestra carne, velar nuestros deseos, velar lo que la carne nos quiere llevar al pecado en muchas ocasiones, en diferentes ocasiones. Por eso es que Pablo dice: cuando tú te ocupas por las cosas de la carne, es muerte. Pero si tú te ocupas por las cosas del Espíritu, es vida y paz. Cuando tú le pones más atención a las cosas de este mundo, le pones más atención a las cosas de tu carne, a las cosas pasajeras, temporales, siempre va a ser más fácil para que tú caigas en pecado. Pero como dice Pablo, si tú le ocupas tu vida más a las cosas espirituales, siempre serás una persona espiritual, victoriosa, siempre verás la manifestación de Dios. Y había una ocasión que en la Biblia que Jesús, cuando Jesús fue bautizado en aguas, después del bautismo, dice la Biblia, y que el Espíritu lo llevó al desierto. O sea, cuando tú eres guiado por el Espíritu Santo, hasta cuando vayas para hacer un ayuno, hasta el mismo proceso, Dios te lo va a meter, porque eres guiado por el Espíritu. Mientras tú eres guiado por el Espíritu, no importa el proceso que tú pases, Dios siempre tendrá una salida para lo que Él te metió. O sea, cuando eres guiado por el Espíritu. Los centros del ministerio de Jesucristo ni siquiera fue el ayuno, ni siquiera fue, y la gente puede decir que fue la oración, eso es parte, pero fue ser guiado por el Espíritu. Cuando tú eres guiado por el Espíritu, cuando eres llamado por el Espíritu, pero cuando eres guiado por el Espíritu, tu carne quería Asia, pero el Espíritu quería Macedonia. Cuando eres guiado por el Espíritu, tus pensamientos quieren hacer lo otro, pero el Espíritu quiere hacer otra cosa. Pero cuando tú dejas y tú mueres a tus deseos y te ocupas más por las cosas espirituales, entonces Dios va a comenzar a abrir tus ojos, a abrir tus oídos y a llevarte a otro nivel. Isaías capítulo 6 habla de cuando él vio la gloria de Dios. Dice la palabra de Dios: y vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Fue algo poderoso. Dice la palabra de Dios que vio los serafines, querubines, que 2 alas cubrían sus pies, con 2 alas cubrían su rostro, y con 2 volaban, y entre ellos decían: santo, santo, santo. O sea, era algo poderoso lo que él miraba. Pero vemos al versículo 1 que dice: y el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. ¿Quién era Usías para Isaías? Usías era un rey. Usías era un rey que construyó. Usías era un rey que Dios le dio sabiduría para hacer diferentes máquinas de guerra. Pero Usías llegó a un punto donde se la creyó demasiado y él quiso tratar de posicionarse donde Dios no lo puso. Se quiso hacer sacerdote donde Dios no lo puso, y Dios le dio lepra y todo el mundo se fue de la casa porque sabe que lo leproso era como una maldición.
Y entonces el único cercano al rey Usías fue Isaías. Por eso es que cuando el rey Usías muere, entonces que Isaías ve la gloria de Dios. O sea, cuando algo en su vida muere, cuando algo que lo estaba impidiendo que sus ojos espirituales se le abrieran, entonces él iba a poder acceder a donde Dios lo quería llevar. ¿Qué es lo que está sucediendo? Queremos ser guiados por el Espíritu. Queremos llenarnos del Espíritu Santo. Queremos vencer nuestra carne. Queremos ser gente de Dios. Queremos ser llamados. Queremos ser escogidos. Queremos profetizar. Queremos predicar. Pero si no morimos a aquellas cosas que nos está impidiendo que nos lleve a la gloria de Dios, que nos lleve a ver manifestaciones de Dios, nunca vamos a poder acceder a esas dimensiones. Y por eso es que cuando el rey Usías muere, es que él ve la gloria de Dios. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que morir para que nuestros ojos espirituales o nuestra vida espiritual entre a otro nivel? Y por eso claramente ni siquiera se trata de ayuno. Mire, pastor, yo no sé si le ha pasado a usted. Estoy entendiendo. Amén. Perdón que esté un poquito largo, pero no sé si le ha pasado a usted, pastor, que usted se ha tenido que encontrar con personas que le dicen, Dios a mí me dijo que tengo que hacer un ayuno de 30 días, de 20 días, y hacen el ayuno y no pasa nada, quedan iguales, no le pasó nada, salen de ahí y se vuelven aún más locos, ni siquiera tan más espiritual. ¿Por qué? Porque el ayuno no fue guiado por el Espíritu. Una cosa es ayunar porque todo el mundo está ayunando y otra cosa es ayunar cuando el Espíritu de Dios te guía. ¿Cuál es la diferencia? Porque brujo ayuna. Hay brujos y hay satanistas que hacen diferentes ayunos. Santo, tú sabes que quiero decirte algo que verdaderamente lo llevo conmigo desde el principio. Cuando yo veía estas personas que venían diciendo que Dios lo estaba dirigiendo a hacer algo que nunca provocó un cambio, porque no lo provocó, el Señor me enseñó algo tan lindo y me dijo, es que no están caminando bajo obediencia. La obediencia es ser guiado por el Espíritu. Ahí es donde dice el Señor, mejor es la obediencia que los sacrificios que tú quieres hacer. Es decir, que tú quieres ser visto, tú quieres que te vean, tú quieres que te aplaudan. A eso no fue que yo vine a que me obedezcan. Jesucristo se desprende de su gloria y dije, yo no vine a hacer lo que yo quiero, yo vine a hacer lo que el Padre quiere que yo haga. Entonces, me encanta porque me está guiando a un punto donde me dice, wow, Señor, gracias. Lo estoy tomando yo literalmente. Gracias porque te agrada el que obedece. Te agrada el que está dispuesto a hacer lo que tú quieres, Señor, no lo que nosotros queremos. Wow, está tremendo, Ismael. De verdad que me estoy gozando porque en esta palabra puedo ver que se ha desatado algo tan grande donde muchos dicen, ¿por qué no salgo de este problema? Y Dios le está diciendo, la obediencia. Hay que comenzar a obedecer. No es lo más que tú corras, no es lo más que tú saltes, ni lo más que prediques, ni lo más unido que te sientas, ni lo más monte que te metas. Es cuánto tú estás obedeciendo al Señor. Y la obediencia, yo digo que los demonios se sujetan al que obedece. Es decir, si tú quieres que haya una autoridad mayor sobre ti derramada para sujetar a los demonios, tiene que haber obediencia. Tiene que haber alguien que diga, yo me sujeto a un grande. Yo camino por lo que dice Jehová de los ejércitos. Es decir, en un momento dado, el Señor en mí, trató y me dijo que me apartara de ciertas cosas. Yo mismo me decía, Señor, pero ¿cómo lo voy a hacer si estas cosas son parte de mí? Y ahí fue donde comencé a ver que Dios dijo, espérate, que antes de tú tomar la decisión de apartarte, solamente escúchame, tú primeramente tienes que enamorarte de mí. Porque tú nunca vas a hacer algo por alguien que no amas. Es decir, que nos cuesta. Y nos cuesta cuando nosotros no amamos. Por eso hay personas que están viendo el mundo demasiado grande y demasiado fuerte porque no han aprendido a amar a Dios con todo su corazón. Porque no han aprendido a depender de Dios. Cuando yo digo, Señor, no te voy a fallar, es porque mi amor es más grande hacia ti que lo que el mundo me está ofreciendo. Por eso muchos me pueden llamar loco o te pueden decir, Ismael se está volviendo loco. Oye, ¿con qué salto ahora? Es porque no entienden el amor y el deseo de seguir agradando a ese Dios. Y ese amor se manifiesta de tal manera que ahora el mensaje que me estás entregando y me estás dando me dice, mantén la obediencia porque el Espíritu no camina con desobediencia. Sí. Y muy poderoso porque lo vemos en la vida de los apóstoles, lo vemos en la vida de los discípulos, lo vemos en la vida de los hombres de Dios en diferentes ocasiones de la Biblia. Mira lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis, cuando Juan vio la venida de Cristo, cuando vio las revelaciones, cuando vio todas esas visiones. Pero antes que él viera todas las visiones, dice la Biblia, y yo estaba en el Espíritu.
Y otra versión dice, Wow. y yo estaba envuelto en el espíritu. Yo me estoy volviendo loco, disculpa, yo lo que te estoy escuchando decir es, y yo Exactamente. estaba bajo obediencia. Ay, O Dios sea, mío, yo estaba Eva, en el Shakenda, Eva, espíritu y yo y estaba, entonces yo vi al Señor Dios mío, con la gloria de Dios de una manera impresionante. O sea, cuando tú estás en el espíritu, como tú le dices, cuando estás en la obediencia del Espíritu Santo, entonces tus wow, ojos espirituales se abren. Como usted decía, pastor, no se wow. trata de sacrificios, sino estar en el espíritu. Mire, yo en una ocasión, yo Ahí fui es, al monte a orar, y no sé si les puedo contar este testimonio. Fui al monte a orar por y yo le favor. pedí al Señor una respuesta de algo personal. Si el Señor, háblame, Señor, háblame, Señor, háblame, Señor, háblame. Pero el Señor nunca me hablaba y decía, ¿será que el Señor está enojado conmigo? ¿Será que yo estoy en pecado? ¿Será lo que está sucediendo? Pero yo no me di cuenta que ese día era un día para que todos los que estaban disponibles para ayudar en la iglesia, a limpiar y a servir en la iglesia, que si pudieran ir, vayan. Y yo lo sabía, pero yo decidí que ir a orar en vez de ayudar en la iglesia. Entonces Dios ve Ahí, esa pequeña cosa que puede ser insignificante para algunos, pero como usted está diciendo, obediencia así es, sobre sacrificio. Eh, es lo más pequeño. O así es. sea, si yo no le obedezco, a un ejemplo, a mi pastor o a mi papá, si yo no obedezco lo que él me diga y yo quiero que escuchar la voz de Dios, Dios no me va a hablar, porque Dios así no funciona. Dios primero es Wow, obediencia y después sacrificio. Si tú obedeces a Dios, así entonces es. Dios va a ver el sacrificio que tú das. Por eso es que Dios no escuchó Wow, ni wow. recibió el sacrificio que hizo Saúl porque no obedeció a Dios. Ah, mira, aquí hay una gloria terrible. Tú me estás hablando a mí de algo que el padre se Ah, siente honrado cuando un hijo lo obedece. No hay mayor felicidad, no hay carro, no hay casa, no hay dinero que el hijo le pueda dar a un padre, sino que cuando el hijo obedece, bendice la vida, el yes, corazón, el yes, alma de ese yes. padre, de una manera Sí, que básicamente no se puede medir. Y tú me estás diciendo a mí que este sí, amén. Saúl, o no este Saúl, disculpa, viene ahora con un cuento chino diciendo, es que yo hice esto, cuando ahora le dice Samuel, tú fallaste en dos cosas, pero hubo una que detonó la mano de Jehová en contra, porque hay personas que tienen que entender que aquel que no presta atención no puede ser enviado. Aquel que no presta atención no puede entender lo que se le va a decir. Y hay gente que están ahí, pero no están prestando atención. Hay gente que están sentados, como tú decías, yo sabía las cosas que tenía que hacer, pero le estaba ignorando. Es decir, queriéndote ocupar en otras cosas cuando ya tú sabías lo que Dios quería de ti. Imagínate este hombre ya sabía lo que Dios quería, pero no estaba como prestando atención. Pero ahora Dios viene y le habla a Ismael y le dice, Ismael, de esta manera voy a seguirte instruyendo, porque de esta manera muchos están caminando, Amén. evadiendo su responsabilidad, porque piensan hacer cosas para que el ojo lo vea delante de aquellos que dicen que son, y ahora se están descuidando de lo que yo le he mandado a hacer, porque a Amén. quién vamos a honrar es a Dios con lo que hacemos. Cuando hablabas de eso, mira, sencillo, yo me metí al monte con unos guerreros, rentamos, Wow. compramos unas casitas de campo y nos fuimos acá a un monte, hay 120 acres, para allá adentro, le dimos Amén. hasta donde no se oyera ningún ruido. Cuando estuvimos allá adentro, que plantamos las casitas, estamos tan despegados del mundo que no nos dimos Wow. cuenta que andaba una tormenta. Mire, siervo, le puedo decir que después que armamos las casitas, que veo que el cielo se está nublando, que la cosa como que va a caer una agüita, que en la noche comenzó a soplar. Literalmente yo escuchaba los vientos como venían desde kilómetros. Se oía esa voz del viento que ruge, y eso rugía. Y yo decía, ahí viene. Y cuando llegaba, la casita se planchaba. Y luego que se planchaba, volví y se levantaba. Y yo decía, en cualquier momento se rompe. Y yo estaba orando y la noche entera orando y la casita se planchaba y volví y se levantaba y el viento rugiendo y se planchaba. Y yo digo, Dios mío, pero ¿qué va a pasar? Y comencé a orar, nada me va a desenfocar. Y yo, guerrero, pasé la noche entera orando y la casa se plancha y no se plancha. En una vocea el otro, pastor, está bien. Digo, aquí estamos en gloria, seguimos orando, se plancha y no se plancha. Y yo, Dios mío, cómo ruge este viento, siervo. Si le voy a decir a usted que literalmente Dios vino y me dijo, Clayton no me habló, esto no me dijo nada. Cuando yo dije, Jehová, ¿qué fue lo que pasó? Cuando salí de la casita el otro día, que veo todos los árboles alrededor en el suelo y que un árbol no nos había caído encima porque estábamos en medio de los árboles.
Ahí fue cuando Dios me habló y me dijo, vine a enseñarte que no importa Wow. cuánto ruge el enemigo, si tú estás en mi presencia, nada te va a tocar. Oye, cómo Dios me habló. Yo le dije a los hermanos, recojan que ya Dios me habló y a esto fue que vine, porque Dios me estaba preparando para algo que se iba a levantar. Varón, Dios es terrible. Y cuando escuché aquello dentro de mí, yo lloré y me miraba y decía, pastor, pero ¿qué pasa? Es que la realidad de todo esto es que Dios nos enseña a través de lo que vamos atravesando bajo obediencia. Sí. No es que andamos buscando el lío, porque Exacto. si lo salimos a buscar, créeme Exacto. que ahí nos vamos a ver muy mal. Impresionante ese encuentro con Dios, cómo Dios se manifestó en su vida. Y pastor, a mí en una ocasión, yo fui a una cabaña porque tenemos como una casa en diferentes lugares allá en Kansas. Ahora mismo estoy en Norte Carolina. Y estábamos allá, fuimos con unos muchachos a orar, a amanecer allá en la cabaña, unos jóvenes. Y estábamos ahí clamando y orando. Y me gustó porque me llamó mucho la atención contarlo del viento. Y cuando yo estoy ahí, son las 3 de la mañana, nos quedamos como un poquito dormidos, porque ya estábamos orando toda la madrugada, pero de repente se me vino un fuego y yo me levanté y levanté todo el mundo. Dije, vamos a orar, vamos a clamar. Y salimos afuera y estamos afuera clamando y yo me separé un poco de ellos y me quedé solo. Y estoy mirando hacia las estrellas. Ellos están más cerca de la casa, junto ahí. Y estoy mirando hacia las estrellas y miro y Dios me comienza a confirmar muchas cosas en solo mirar la naturaleza de Dios. Y mientras yo estoy ahí parado, me sale de mi corazón, de mi espíritu. Así de repente, ni siquiera fueron mis palabras, sino fue el espíritu que me la hizo así. Y yo le dije, ¿quién es este? Que aún el mar y el viento le obedecen. Yo dije solamente esas palabras, pastor. Y al instante fue la primera vez que yo escuché la voz de Dios a la voz audible, que tembló mi hueso y mi espíritu. Cuando yo duré 5 días cerrando mis ojos y temblaba. 5 días impactado. Yo cerré cuando yo escuché esa palabra que digo, el Mesías. Cuando yo escuché el Mesías, literalmente los árboles, las aguas se comenzaron a levantar y todo comenzó a temblar en ese lugar. Los muchachos salieron de la casa diciendo, ¿qué es lo que está pasando? Yo caí de rodillas y comencé a temblar y decir, Dios mío, tú eres real. O sea, Dios se manifestó de una manera impresionante, pero Dios no lo va a hacer hasta que tú no estés en el espíritu y no reconozcas lo grande quien Él es. Porque en ese momento yo estaba en obediencia y aparte reconocí quién era Dios, porque dije, ¿quién es este que aun cuando Él habla, el mar le obedece? ¿Quién es este que cuando Él habla, los árboles le obedecen? ¿Quién es este que cuando Él habla, el viento tiene que callar? Y es porque es un versículo que cuando Jesús le habló al viento y al mar, y los discípulos estaban desesperados. Y esa misma palabra salió de mi corazón y yo escuché la voz de Dios como un hombre. Pastor, nunca en mi vida había escuchado algo tan real, tan terrible, que sacudió mi espíritu. Y eso nunca se me ha quitado del corazón, porque ahí yo reconozco y conozco quién es nuestro Dios. Pero esto es lo que nos impulsa a seguir buscando más, porque lo que Dios hace es que abre como puertas que te ayudan a seguir viendo un poco más de lo que Él quiere que siga buscando. Porque creo de que nunca es suficiente, creo de que hay más cada día. Creo de que hay más. Hay personas que lamentablemente se han detenido y se han confiado con el poquito que han adquirido. Son como aquellas insensatas que se confiaron del poquito aceite sin entender que la copa tenía que estar rebosando. Y esto que tú estás trayendo hoy me está diciendo, no nos podemos conformar, no podemos conformarnos. Desde nuestro interior tiene que salir una palabra que pregunte. Las preguntas son buenas, créeme, que a todo pastor le agrada cuando alguien viene y le dice, pastor, ¿cómo hago esto? Enséñame a hacer esto. Cualquier persona que quiera crecer tiene que aprender a acercarse y hacer estas preguntas de como cuando dijiste, ¿quién es este que los vientos? Óyeme, tú le estabas preguntando a Jehová, a él mismo directamente, ¿quién es cuando él solamente provocó esto en ti? Porque esto es Dios que lo provocó. Él te da las palabras para decir al Padre. Sí, él lo
lo provocó en un momento dado. Wow. Tengo sirviéndole a Dios casi 15 años. Mañana, como había llegado resacado a la casa después de unos conciertos y unas cosas, Dianet, la hija mía mayor, tenía aproximadamente 9 años, me invitó a la iglesia, era un domingo, un día de los padres. Y yo me enganché mis aretes y todas mis cosas y dije, bueno, no, yo estaba trabajando en la música, yo trabajé, gané Grammys en el 2006, en el 2008 nominado al Grammy otra vez, trabajé con Don Omar, trabajé con muchos artistas un director del medio, iba a estar filmado. No, yo escribía canciones, estaba firmado con Juan y Nelson, una disquera dominicana que estaba con Sony. Estuve trabajando con Zion, de Zion y Lennox, con muchas personas allá afuera del medio, escribiendo, produciendo reggaetón y música tropical. Un grupo fulanito también. Mili Quesada, una famosa dominicana, con ella ganamos un Grammy en el 2006. Es decir, mi ambiente era la música. Y de allí el Señor, un día que Dianet me invita a la iglesia, ya pequeñito, un día del Padre, que fui a la iglesia, que estoy literalmente deseando salir de la iglesia, no estoy conectándome con nada, mi mente está fuera de lo que voy a hacer más tarde, resacado de la borrachera que me había dado. Recuerdo que estoy en el segundo asiento, un asiento antes de estar al frente ya, y yo estaba criticando todo lo que se movía. Yo critiqué a las personas que estaban saltando, los que estaban danzando. Yo criticaba todo porque yo decía, esto es una burla. Yo dentro de mí decía, esto está mal. Y yo quería perseverar en esto, pero lo que no entendía era que el diablo se estaba disfrutando ese momento. Se estaba disfrutando encerrarme en un pensamiento que no venía de Dios, porque esto no es el Espíritu Santo. Por eso cuando hay personas que le vienen palabras que van contrarias a su hermano, nunca digan que es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nunca te va a poner en contra de alguien que él dio su vida. Entonces ahí estaba yo en ese debate y vi una palabra, guerrero, por primera vez en mi vida, que rompió con todo lo que era yo. Yo no estaba esperando eso, yo no me quería convertir ese día, yo no fui a convertirme a la iglesia, yo fui a cumplir con mi niña y esa palabra solamente me dijo, ya está bueno. Esa palabra, guerrero, fue la que bajó y me desmenuzó, la que me hizo botar los mocos, lágrimas, lloro, y yo temblaba y me decía, ya está bueno, y comenzó a repetirse de una manera donde ahora me agarro la cabeza y digo a mi esposa, pásame un lápiz, que hay algo, no sé, y cuando escribí ya está bueno, que lo guardo en la cartera, que estoy temblando, me levanto, ya está bueno. Cuando quiero sacudirme la cabeza para que esa palabra salga, comienzo a ver una película. Cuando Dios va a tratar con alguien, Dios se le va a manifestar con un poder y una gloria para librarlo de lo que el enemigo tiene preparado. Y allí cuando yo escuché aquella voz, imagínate, yo puedo decir, wow, yo siento lo que es estremecerte, porque esa voz te estremece, esa voz te sacude, esa voz te dice, tú no eres nada, tú eres creación mía. Y aquello me hizo sentir tan nada, pero al mismo tiempo tan amado, que yo dije, wow, cuánto amor, mi ser se inundó de amor, donde yo decía, yo quiero más de esto. Sin darme cuenta, terminé en el altar. Ese fue mi primer paso. Y cuando llegué allí, se fue la voz, se fue todo, guerrero. Veo la predicadora, que ahí fue cuando le presté atención y la veo con la mano extendida. Y cuando la veo así, ahí viene la palabra y el enemigo me dice, si lo aceptas y acaban los contratos, si lo aceptan, ¿de qué tú vas a vivir? Si lo aceptas, ¿dónde tú vas a trabajar? Si lo aceptas, vas a tener que buscarte un trabajito por ahí y tú sabes que tú no puedes estar en eso. Y el diablo comenzó a golpearme ahí. Y ahí fue que yo entendí que Dios te va a llevar al borde, pero el que tiene que darle paso eres tú. Es decir, hay una palabra que el Señor nos está dando y diciendo, yo te voy a empujar, pero el paso final tienes que darlo tú. Amén. Para que tú puedas marcar tu generación, tu descendencia, para que tú puedas marcar tu vida. Es decir, que lo que Dios está diciendo aquí es que vamos a hacerlo bajo obediencia, bajo amor, manifestar un gozo, algo terrible que pueda superar lo que el mundo está ofreciendo. Tremendo. Wow, este testimonio está muy poderoso. Y ese testimonio a mí me lleva a cuando Jesús le dice a Pedro, oye, vete más profundo, vamos a pescar otra vez. El hombre duró toda la noche sin agarrar ni un pez. Y él dice, tira la red. Pero Jesús no es pescador. Pedro pudo decir, pero tú no eres pescador, tú no sabes de esto, sabes que bájate de tu barco. Bájate de aquí que tú no sabes de esto. Pero él decidió, aunque él sabía que Jesús no sabía de pescar, él decidió creer por fe, porque él sabía quién él era. Y él tiró la red sabiendo que el hombre no sabe de pescar, pero teniendo fe. Y ahí está el
secreto. Tú debes de tener fe aunque tú no sepas qué va a pasar. Aunque tú no sepas qué es lo que va a suceder después. Aunque puede ser que tú no tengas fuerza. Aunque puede ser que tú no tengas dinero. Aunque puede ser que todo el mundo te rechazó. Tú tienes que seguir creyendo en fe porque Dios va a cumplir su palabra. Ay, Dios mío, Dios le está hablando a alguien. Tú me estás hablando de que hay personas que están dudando antes de creer. Es decir, que no dan el paso porque piensan de que no va a salir bien, o porque piensan que quien se lo está diciendo no tiene el conocimiento que ellos tienen. Y eso es impresionante porque Pedro lo hace, aunque él sabe que el Mesías no sabe de eso, pero él conoce que él es el Mesías. Y entonces Dios a veces permite este tipo de milagro en tu vida para probar tu corazón. Te da la casa, te da el carro y te dice, ahora, ¿qué tú prefieres? ¿La casa o me quieres a mí? ¿Quieres el carro o quieres a mí? ¿Prefieres la bendición o me quieres a mí? Cuando Pedro agarró la pesca milagrosa, tuvo una decisión. O la pesca milagrosa o Cristo. O la pesca milagrosa que podía, o sea, podía mantener toda su familia económicamente por muchos años. O seguir a Cristo y dejarlo todo. Y él vio que la pesca milagrosa, pero nunca se enfocó en el milagro, ni nunca se enfocó en la bendición, sino se enfocó en que dio la bendición. Y eso es la clave de la fe. Por eso es que Abraham es el padre de la fe, porque él le dio a Abraham, esperó tantos años, después Dios se lo da y después Dios dice, sacrifícamelo, dámelo a mí, para ver si es verdad que tú me amas a mí más que mi bendición. Para ver si tú me amas a mí. Aleluya. Más que mi propia promesa que yo te prometí que te iba a dar. Ahí es el punto donde nosotros podemos ver cuando nosotros amamos más a Dios o amamos lo que Dios nos da. Ese es la fe. Pero ¿cuál es el acento de la fe? Cristo, Dios, el Padre, el Espíritu Santo. Él es todo. Y cuando tú lo amas a Él, Dios siempre va a cumplir su palabra en ti, pero tú tienes que obedecerlo y amarlo. Si tú no lo obedeces, tú no lo amas. Si tú no obedeces su palabra, tú no vas a amar al Padre. Tú no vas a tener una relación con el Padre. Tú no vas a poder tener un encuentro humano, sobrenatural con el Padre. Dios mío. Así es, pastor. Ay, Dios mío, yo estoy aquí, que estoy en la gloria. Escucha esto. Para poder ver lo que Dios tiene para nosotros, tenemos que caminar en obediencia. Y esa obediencia es el sacrificio más grande. Es el sacrificio verdadero. Dios mío, eso de verdad que ha provocado algo. No quiero tomar más tu tiempo. Si es que tienes un trabajo maravilloso que hacer donde te encuentras en estos momentos, sé que Dios está haciendo cosas grandes. Estaremos orando porque queremos que esto se repita. Oramos por tu preciosa familia, ministerio. Sabemos que Dios lo ha levantado, pero sobre todas las cosas, gracias por este momento tan especial. Te pido, por favor, que ores en este momento por los que están conectados por nosotros, y de igual manera me saluda a tu preciosa familia, a la pastora. Sí, una tremenda guerrera, de verdad que los amamos acá, de verdad que estamos orando para preparar algo, queremos preparar algo bien hecho para que puedan venir y hacer lo que Dios ha puesto en sus manos, de la manera que lo están haciendo. Sí, estamos aquí cerquitita, aquí en Atlanta estamos nosotros. Gloria a Dios. Sí, estamos cerquita. Sí, con nosotros ahora mismo está allí este muchacho Ezequiel. Ok, poderoso. Wow. Sí, él está allí, él está en el estudio, está preparando algo ahí, porque en esta semana vamos a tener una gloria a Dios, qué bendición. Y lo tenemos acá. Estábamos hablando de este en vivo, de lo que verdaderamente Dios iba a hacer, y de verdad que esta palabra de obediencia ha conmovido. Yo sé que va a marcar muchísimas vidas. Claro, en el nombre de Jesús. ¿Podría orar? Amén, claro que sí, los que están conectados. Gracias, Señor. Los que están escuchando ahí, escuchen lo que vamos a orar por ustedes. Queremos clamar por sus almas, queremos clamar por ustedes para que Dios pueda revelarse a ustedes y para que ustedes puedan tener la total dependencia del Espíritu Santo. Amén. Padre, te damos gracias, te damos gloria en este hermoso día, esta hermosa noche, Señor.
Gracias por la vida del pastor Clayton, Señor. Gracias por la invitación. Oro por su vida, oro por su familia, oro por todo lo de su generación, Padre. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo oro, Espíritu de Dios, para que tú te reveles en la vida de las personas que han escuchado esta hermosa palabra de fe. A cada persona que está ahí conectada escuchando esta palabra, Señor, revélate a sus corazones, a su espíritu, Señor, para que sus ojos espirituales se les puedan abrir, pero antes que sus ojos espirituales se les abran, antes que las puertas que tú les has prometido a ellos se les abran de bendición y de milagros, Señor, llévanos, Espíritu Santo, a que dependa de ti, Señor. Llévanos, Espíritu Amén. Santo de Dios, a que dependamos de ti totalmente, Espíritu de Dios, para que nuestro corazón no se pueda dañar cuando lo tengamos todo o cuando no tengamos nada. Nombre siempre sea bendito, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, yo clamo, Padre, por los corazones de las personas, Señor, para que tú nos lleves a otra dimensión y para que tengan un encuentro sobrehumano contigo, para que ellos puedan tener una revelación espiritual sobrehumano contigo, como la tuvo Isaías, como la tuvo Ezequiel, como la tuvo Elías, Eliseo, todos estos hombres de Dios, Moisés, que conoció el Dios verdadero, el yo soy el que soy. Señor, revélate a los corazones de estas personas para que ellos puedan tener un encuentro verdadero contigo y compartirlo con otros, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Te damos gloria, Señor, te damos honra y oro por la vida del pastor y de tu esposa. Oro por la vida de tu esposa, pastor. Dios la va a llevar a otro nivel. No conozco muy bien quiénes son, pero sé que es una mujer de Dios. Dios la va a llevar a un nivel porque es una intercesora, así me dice el Señor. Es una intercesora, una mujer que clama de madrugada, que me busca a temprana. Santo, gloria a Dios, que clama de madrugada. Yo he enviado las oraciones de tu familia, he enviado las oraciones de tu esposa, y yo voy a usar wow, Dios mío, no conozco, pero Dios conoce. Dios sabe. Dios va a elevar esta familia y Dios lo va a llevar a otra dimensión en el nombre poderoso de Jesús. Los ángeles siempre estarán en esa casa. Esa casa siempre me glorifica, siempre me pone a mí en primer lugar, siempre me ponen a mí en el centro, siempre me ponen a mí como Dios. Cuando una casa ponen a Dios como el Dios que es, Dios se manifiesta. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo esta familia. Bendigo sus generaciones, bendigo sus hijos. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios, pastor. Wow. Gloria a Dios. Wow. Que Dios continúe revelándole la gloria. Revelándole su gloria. Gracias, pastor, por la invitación. De verdad, bendigo su vida, bendigo su familia. Amén. Pronto, cuando Dios lo permita, estaremos allá gozándonos y quisiéramos conocerlo para compartir con usted. Vemos que Dios ha marcado un antes y después en su iglesia, en su familia, en su ministerio. Vemos como Dios lo está usando de una manera impresionante. Amén. Amén. Qué lindo. Créeme que queremos hacer algo tan lindo y especial que Dios sabe lo que está en nuestros corazones, pero de verdad que los amamos. Honramos como familia porque ustedes no se dan cuenta la ayuda que le están dando a muchas personas a través de sus testimonios. Solo el testimonio. Amén. Muchos no entienden esto, pero mantener un testimonio vivo es mantener muchísimos ministerios de pie. Escucha eso, mantener un testimonio vivo es mantener muchos ministerios de pie. Porque ese testimonio muchos se han levantado y ahora lo que tienen que hacer es mantenerse de pie, porque aquellos seguirán caminando. Y de verdad que le bendecimos y le pedimos al Señor que nos siga honrando, bendiciendo, porque el tiempo es para seguir haciendo lo que Dios le llamó a hacer. Un abrazo, un llamado, y pronto le vamos a ver por aquí. A toda la familia y lo veremos pronto, pastor.